Comenzamos acá esta entrevista con Antonella Longo y Anita Ovalle. Ellas, además de ser amigas y fuimos compañeras en el postítulo del Centro MIP, para mí es un honor poder entrevistarlas hoy día. Ellas trabajan como, bueno, además de atender a pacientes, son supervisoras clínicas acreditadas y supervisan tanto a psicólogos que trabajan en programas específicos como a psicólogos que tienen atención clínica privada o a psicólogos voluntarios, ¿ya? Y hemos estado conversando con la Anita y con la Anto de cómo poder hacer sinergia y aportar más a esto que nos apasiona, que tiene que ver con poder mejorar la salud mental de las personas con las que trabajamos. Y entonces hoy día vamos a estar haciendo preguntas acerca de algo en lo que ellas son muy, muy buenas, ¿ya? Que tiene que ver con la efectividad en la terapia, ¿ya? Así que, bueno, muy bienvenidos, Anto y Anita. Hola, Pame. Gracias por la Muchas invitación. gracias, Pame. Feliz. Y bueno, comenzamos entonces con la primera pregunta y voy a ir al callo ahora con algo que es muy, muy doloroso y muy frustrante para uno como psicóloga o psicólogo, que tiene que ver con cómo hacerlo cuando nuestros pacientes, nuestros clientes o consultantes, como quieras llamarle, no hacen las tareas y empezamos a ver que hay una desmotivación y vemos que nos ponemos de acuerdo en algo y a la sesión siguiente no traen lo que nosotros habíamos acordado, ¿ya? Entonces, quiero partir con esa pregunta, así que cuéntenme, ¿qué harían ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Y qué tips nos pueden regalar hoy, cuando estamos en esa situación? Bueno, lo que yo pienso, si alguien no está haciendo las tareas, lo primero es ver qué estás haciendo tú como terapeuta o como coach, cómo diste la tarea, en el fondo, lograste acoplarte al lenguaje del otro, la tarea va en la línea de lo que el otro necesita, si en el fondo chequeaste que el otro entendió cuál era la tarea, el para qué de esa tarea, cómo fue dada, en el tiempo que fue dada, como antes de tomar alguna medida, como que yo creo que es importante ir chequeando todos esos puntos con el otro. Primero, sí. Mirarse el ombligo más que decir resistencia. Como claro. Antes de resistencia me miro yo. ¿Qué dije? ¿Cómo lo dije? ¿Era el minuto? ¿Me adelanté? ¿Me aseguré que me entendieran? ¿Qué pasó? También mirar un poco para afuera. ¿Qué pasó que no la hizo? Porque, por ejemplo, yo le puedo dar una tarea a alguien y justo pasó, voy a ser un poco trágica, pero justo pasó que al día siguiente de la sesión se murió la mamá, ponte tú. Y a la sesión siguiente me dijo, estuve haciendo trámites, funeral, cosas. Entonces, también hay situaciones de vida, en el fondo, que hay que ir viendo, ¿ya? Antes de pensar en resistencia o que hay algo que no está bien. Perfecto. Oye, Anto, o quizás, Anita, tú puedas como ir complementando, para las que no conocen el lenguaje de lo que estamos hablando también. Dime un ejemplo de qué es acoplarse al lenguaje. ¿Cómo lo harías tú, Anita? Bueno, contestando primero tu pregunta respecto a acoplarse el lenguaje, en lo concreto eso significa hablar muy parecido a como habla el paciente, ocupar las mismas palabras, los mismos términos, en el fondo usar una terminología muy similar. Eso significa acoplarse al lenguaje. Y acoplándome a lo que decía la Anto, respecto a cómo y qué pasa cuando no están haciendo las tareas, efectivamente, claro, además de mirar que no haya pasado algo como extra a lo que tiene que ver con la terapia, es bien importante que nosotros como terapeutas miremos si la tarea la entregamos de manera clara, concreta, que el paciente entendió qué es lo que sí tenía que hacer y qué es lo que no tenía que hacer. Además de eso, si ya la tarea estuvo bien dada, en el sentido que fue comprendida y el terapeuta se explicó bien, tenemos que mirar en el fondo si fuimos capaces de acoplarnos no solamente al lenguaje, sino que al estilo del paciente. Es decir, si esta persona es una persona que está en la acción, que es más bien de hacer cosas, nuestra tarea tiene que ir acoplada a la acción. Si esta persona es más bien de pensar, nuestra tarea tiene que ir más bien en un marco reflexivo.
Si esta persona es auditiva, entonces una tarea que tenga más que ver con la música. En el fondo la tarea tiene que estar hecha a la medida del paciente, en el fondo que le haga sentido, que sea atractiva, cosa que la pueda realizar y que le caiga como anillo al dedo, cosa que no sea tan difícil de hacer, porque si es una tarea muy compleja, es difícil que la realice y además nos trae la desventaja de que no es bueno para nosotros que nosotros mandemos a hacer algo a nuestro paciente y que no lo logre hacer. Pues ya entramos en otro tema que tiene que ver con eficacia y sensaciones que evocamos en el otro. Entonces es mejor hacer una tarea quizás más simple y directa, pero que sí nos aseguramos que el otro la va a poder hacer. Perfecto, súper. Y dentro de esa misma línea, hay muchos psicólogos que no dan tareas, ¿ya? ¿Cuál sería ¿por qué ustedes dan tareas? ¿Cuál sería el beneficio? Porque el cambio Dale. Ay, perdón. Porque, bueno, el cambio no solamente sucede adentro de la sesión, ya uno conversa y va co-construyendo cómo ir haciendo este cambio, entonces tenemos la oportunidad a nuestro favor en que de una sesión a otro podemos estar trabajando constantemente y ir avanzando en el proceso de cambio de esta persona a través de pequeñas tareas que además uno le puede cambiar la palabra tarea a otra palabra y que el consultante no tiene por qué tomárselo como una tarea, porque nuevamente volvemos a que somos terapeutas estratégicos que nos volcamos hacia el paciente y si a él no le gusta hacer tareas, no va a hacer nunca tareas, va a hacer lo que a él le gusta hacer, no sé, pensar acerca de cosas, salir a andar en bicicleta, que quizás para nosotros va a ser una tarea, pero para él se lo va a tomar como un desafío o algo que conversó con la psicóloga. En el fondo es ocupar el entre sesiones a favor del cambio en estar haciendo. Sumando un poco lo que hablamos del lenguaje, es lo que dice la Anita. De repente no necesariamente vamos a hablar de tareas, si para el otro, por ejemplo, la tarea tiene que ver con recuerdos del colegio, que tenía que hacer muchas tareas y no le gustaba, o de la universidad, que se sentía colapsado después. En vez de usar la palabra tarea, quizás sí vamos a usar la palabra que le acomode, que puede ser desafío, tenemos pequeñas metas de aquí a la otra sesión, y efectivamente la idea es que, lo que decía la Anita, el cambio nosotros lo entendemos que ocurre fuera de la terapia, o fuera de la consulta, o fuera de la hora. Imagínate, si atendemos a un paciente cada 15 días, una hora, es como imposible pensar que va a tener un cambio y un avance con una hora cada 15 días. En cambio, si tú piensas que esa persona vive 24 horas todos los días, es mucho más eficiente y efectivo que en ese tiempo quizás vaya poniendo en práctica lo que se conversó en sesión, o vaya, bueno, lo que sea que se haya acordado, vaya a ir a investigar qué pasa con esto, vaya a ir anotando un registro de cosas, o vaya a hacer otras cosas. En el fondo acorta el tiempo en el que el cambio se va dando, ¿ya? Entonces por eso es útil, o sea, en mi experiencia, en nuestra experiencia, es muy útil funcionar con tareas. De hecho, yo no me imagino haciendo una terapia sin que haya tarea. No, siento que se pierde tiempo, eso me pasa. Ok, súper. Ahora nos tenemos que acordar que las tareas siempre van según una etapa de cambio del paciente, porque eso tiene mucho que ver con cuánta posibilidad exista para que el otro haga esa tarea, porque es nuevamente responsabilidad de nosotros de que la tarea que le damos a nuestro paciente sea adecuada a la etapa de cambio en que está el consultante, y por eso nos referimos a, no sé, precontemplación, una persona que no tiene un problema porque está precontemplativo. Si yo le doy una tarea, existe una muy baja probabilidad que la haga porque no tiene un problema. Entonces, ahí está de nuevo como quizás yo le mande a hacer algo de una sesión a otra, pero no va a ir jamás formulada como una tarea, porque esa persona no tiene la energía suficiente para hacer una tarea. Pero sí quizás para ir a sentarse a conversar con un otro,
acerca de algo, y yo lo entiendo como una tarea, sin embargo, el consultante no se lo va a llevar como una tarea, no sé si me explico. O dejarlo con una pregunta, no con ir a hacer acciones, sino que te dejo esta pregunta y dale una vuelta hasta la próxima vez que nos veamos, y eso también es una tarea. Perfecto, súper. Oigan, cuéntenos más acerca de esto de las etapas de cambio, ya que, bueno, esta entrevista también va a estar adosada a un artículo, ¿ya? Que va a tener un artículo que ustedes mismas crearon, que habla de las etapas del cambio, pero cuéntenos un poquito más de cómo eso impacta en las tareas y también la motivación que tienen los consultantes, clientes o pacientes en los procesos terapéuticos. ¿Qué son las etapas del cambio y para qué sirven? Bueno, las etapas de cambio, ese es un modelo de terapia, que es de Prochaska de Clemente, que habla de que existen ciertas etapas de cambio cuando una persona tiene un problema y como la disposición que tiene a hacer algún cambio con esto, ¿ya? Y estas etapas parten en precontemplación, que es la persona que no tiene un problema o hay algo que en general le molesta a su entorno, que dice como algo te está pasando, pero para la persona no es problema, ¿ya? Entonces, permiso, Anto. Sí. Por ejemplo, yo estoy tomando café, ¿ya? En este momento. No estoy ni ahí con dejar el café, ¿ya? Para dar un ejemplo. Entonces, yo estoy en etapa precontemplativa, porque siento que no tengo un problema, pero quizás si hablo con una terapeuta ayurvédica, me diría, oye, no, sácalo de tu dieta, ¿no? Sí. Claro. Claro. Pero mientras para ti no sea un problema, en esa etapa no hay mucho que hacer en términos de un cambio. Porque a lo más en esa etapa el objetivo con el que tienes al frente sería ver si existe un problema, a ver si hay conciencia de que hay o no un problema. No hay mucho que hacer antes. ¿Y cómo Perdón, que si tú me dices, para mí tomar café no es un problema, yo no tengo por qué instalarte un problema donde no hay un problema para ti. Ok. ¿Y cuándo llega gente precontemplativa a la consulta? Generalmente cuando los traen otros. Puede ejemplo? ser una mamá que trae un hijo, una señora que trae al marido, y ahí entonces hay que volver a tener ojo, porque si el que lo está trayendo es otro, probablemente el que tiene el problema es ese otro. Y ahí podemos trabajar con esa otra persona. Sí. Ahí es complejo, ¿no? Con el que está en precontemplación podemos trabajar en el sentido de aproblemarlo, de caminar hacia la toma de conciencia de que como esto podría ser un eventual problema. Es como lo que hay para hacer, además de echar y esperar que el otro aparezca. Como bien todos sabemos, remar más que el paciente no nos sirve de mucho, solamente nos sirve para frustrarnos y nuestras expectativas no se cumplan. Totalmente. Oye, Anita, en un momento dijiste echarte y echarse para atrás, para allá, porque se cortó ahí la grabación. Solo quería complementar eso. Parece que tu internet no está... Ahí volviste. Estaba más o menos... Bien. Excelente. Y entonces ya está la primera etapa. ¿Y después qué sigue? Las etapas, bueno, van avanzando. La que sigue es contemplación, que tiene que ver con que estás consciente que hay un problema. En el ejemplo del café sería, yo sé que el café me hace mal, tengo ganas de dejarlo, pero no sé, tengo ganas y no tengo ganas. Claro. Como esa ambivalencia, ¿ya? Que yo creo que a todas nos ha pasado con dietas, ponte tú, con un montón de cosas así, que es como que debería, quiero, pero no quiero, y no sé qué. Claro. O la pareja, hay gente que tiene pololeos eternos, o matrimonio, Sí. ¿no? Sí, claro. Y ahí entonces está la ambivalencia. Exacto. Sí. Y ahí con la ambivalencia, justamente nuestra labor es tomarla y trabajar con acoplarnos a esa ambivalencia de en algún momento no querer y otros momentos sí querer. Ese es nuestro labor como terapeuta, y ahí también podemos hacer tareas que van en la línea de la ambivalencia, como quizá lo difícil y como lo contradictorio que somos, al mismo tiempo que un día quiero hacer esta dieta o dejar a este hombre, pero ese mismo día estoy con ese hombre. El ir trabajando eso, uno lo puede ir haciendo a través de tareas. Sí. O sea, y trabajando la ambivalencia. ¿Algún ejercicio que les guste a ustedes, por ejemplo, para personas que están en la ambivalencia, que quieran compartir?
A ver, ¿cómo en qué problema específico se te ocurre, Pame? Por ejemplo, alguien que quiere dejar su trabajo, ¿ya? Que está ambivalente, entre renunciar o no renunciar, por ejemplo. Sí, por ejemplo, ahí se pueden hacer tareas como, hay una que se llama balance decisional, ¿Ya? es como, ok, ¿qué beneficios trae renunciar? ¿Qué beneficios trae no renunciar? ¿Qué costos trae renunciar? ¿Qué costos trae no renunciar? ¿Ya? Porque al final ninguna decisión es buena o mala en sí. La decisión va a ser buena o mala de acuerdo a lo que la persona quiera. Y cualquier decisión que tome va a traer costos, siempre. El punto es ver qué costo estás dispuesto a asumir o cuál es la que te trae más beneficio o cuál beneficio es más importante para ti. Entonces, es un poco aceptando eso, que cualquier decisión o cualquier cosa que uno haga va a tener estos dos lados, va a tener de bueno y de malo, o de positivo y negativo. El tema es qué quiero asumir yo como costo o qué quiero privilegiar yo como beneficio, sin olvidarme que tiene eso, porque nadie te va a decir que renunciar a tu pega va a ser todo maravilloso y todo lindo. No, probablemente también va a tener algunos costos y un montón de beneficios. Pero hay que ver, es como ver los dos lados y no engañarse pensando que todo es perfecto o que todo es pésimo. Okay. Un poco eso. Súper, buenísimo, gracias. Hay un gráfico ahí que yo a veces ocupo, que quiero compartir, a ver si me funciona aquí con la pantallita, como que puede llegar, que puede ser como herramienta. Entonces se hace una línea así, no sé cómo la hacen ustedes, ¿sí? Entonces, está acá el quedarse, después el no quedarse, por ejemplo en el trabajo ya, o renunciar, Claro. ¿cierto? Y acá está como beneficios, y acá costo. Entonces se hace como una... Claro. Entonces acá sería los costos de quedarse, beneficios de quedarse, beneficios de no quedarse, costos de no quedarse. Y ahí se hacen unos cuadrantes. Exacto. Qué buen cuadrado. Súper bueno. La gente le ayuda harto porque Sí. también visualmente es bien, como, y si lo haces sobre todo con checklist, se te hace más evidente en el fondo. Se hace más evidente. Sí. Exacto. Sí. Gracias. Buenísimo. Entonces estaba la precontemplación de no tengo ningún problema, la contemplación, estoy ambivalente, pero no sé si en realidad quiero dejarlo como, yo creo que estoy más en contemplación con el café, honestamente. Ahora después, ¿qué viene después? Preparación. Preparación. Yeah. Sí. Y en preparación ya la persona ya está más, ya salió, ya hizo ese cuadrito que acabamos de ver nosotras y ya tomó una decisión, digamos, y está más como, no sé, uno podría pensar en las carreras, cuando uno va a correr y está en la posición de alistarse, prepararse, listo ya, claro. Ya está con esa energía, ya está como con las ganas de hacer cosas para cambiar, para empezar su proceso de cambio. Y ahí también nosotros como terapeutas estratégicas ocupamos harto el darles un poquito de cambio, pero también ir reteniéndolo para así que no se nos vaya como en collera y después tener unas desventajas del cambio muy grande. Entonces uno ahí empieza a jugar en la etapa de preparación, que es la que está justo antes de la acción. Estas son ya súper buenas etapas para dar tareas, porque la persona de verdad está con mucha energía y muchas ganas para ese cambio. Perfecto. Ya no somos nosotros que tenemos que como buscar dónde está el motor de cambio. Excelente. A mí lo que me ordena en estas dos etapas, que creo que para diferenciarlo un poco es que en preparación, por ejemplo, tú quieres dejar de tomar café, tienes las ganas, estás lista, perfecto. Vamos viendo qué tendrías que hacer para dejar de tomar café. ¿Qué acciones? Eso es preparación. Y en acción, que es la etapa que sigue, es, ok, ahora cómo todo esto que armamos en preparación, cómo lo vamos a ir a poner en práctica. Y en acción es ir a hacer. Es como organizar y hacer, por decirlo de alguna forma. Claro. Perfecto. Oye, ¿y me podrían dar algún ejemplo de desventajas del cambio? Podemos seguir con el café, que es un ejemplo bien simple. Como para ver eso de retener el cambio, porque es súper fácil y uno, como terapeuta, obvio, se pone tan contento con los cambios del otro, que han como ganas como de darle más chaya, ¿no? Como, claro. Entonces,
por ejemplo, en el caso del café, ya yo me compré agüitas, infusiones, ya, empecé a hacer más deporte o alimentarme no tan pesado en el almuerzo para no tener sueño después, cosas así, ¿ya? Eso me imagino que sería, así me organizaría yo. Desventajas del cambio, ¿qué serían? Para alguien que no conoce nada de terapia. Por ejemplo, si tú dejas de tomar, voy a ser bien concreta, si tú decides voy a dejar de tomar café, algunas desventajas del cambio podrían ser quizás si tú te tomas un café todas las mañanas con tu amiga abajo, no vas a saber, chuta, no tienes tu café, entonces tienes que pensar en algo alternativo para llevar, porque ya frente a ese espacio te vas a encontrar como, chuta, entonces ya no voy a tomar café con mi amiga porque yo ya no tomo café. Claro. O, por ejemplo, pueden también venir dolores de cabeza porque vas a dejar una sustancia que tu cuerpo está acostumbrado a recibir. Entonces, una desventaja va a ser que vas a empezar a tener dolores de cabeza. Eso, son como cosas que no son tan positivas o que uno quizás no las ha pensado tanto, porque uno en general cuando se moviliza a dejar o hacer un cambio es porque hay algo muy bueno para lograr eso. Y se le olvidan estas cositas chiquititas, pero que son súper importante en nuestro día a día y que a veces entonces no sabemos cómo actuar en esos momentos y tenemos que preparar también esos momentos cuando vamos a hacer un cambio para saber cómo comportarnos y qué hacer. Entonces cuando yo vaya a tomar café, o sea, ya voy a tomar otra cosa, voy a tomar o té o agua o quizás nada, pero igual voy a bajar a estar con mi amiga, o quizás decida entonces cambiar esa hora de juntarme con mi amiga a otra hora. En el fondo es hacernos cargo de ese espacio que va a quedar sin el café, digamos, que es lo que se está cambiando. Sí, y yo creo que para hacer eso, lo primero es, o sea, en este caso, ¿cómo vas a preguntarte a ti? Que no es para hacerte la terapia, pero ¿qué te aporta a ti tomar café? ¿Qué te gusta de tomar café? Para cuando tengamos todo eso, ir viendo, ok, ¿cómo podemos ir reemplazando esto por algo que para ti sea más sano, sin perder lo bueno que tiene el café para ti? Perfecto, súper. Excelente. Sí. ¿Viste? Me estoy terapiando a terminar. Aprovecho. Buenísimo. Ok, entonces pues en acción ya estamos haciendo, y después, ¿qué viene? Después de acción viene, ¿cómo se llama? Mantención. Mantención, sí, mantención y que tiene que ver con mantener el cambio, como sostenerlo en el tiempo, porque es como tú decías antes, hay un cambio, nos ponemos todos súper contentos como si ahí quedara, pero no, porque todo cambio, o sea, estas etapas van como en espiral, o sea, uno avanza, pero también, o sea, a ver, ¿a qué me refiero con espiral? Se va subiendo, pero dando vueltas así, entonces de repente uno igual va para atrás, pero sube, avanza 5 pasos, retrocedes 2. Entonces, en mantención hay que ir viendo todo esto que estamos hablando, de estas desventajas del cambio, o qué va a pasar cuando uno se vuelva como a exponer a ese estímulo que lo tienta tanto, y como ir armando todos estos planes de qué se va a hacer. Y ojalá haya alguna recaída en ese periodo para poder aprender de esta recaída, y sirve, o sea, por un lado sirve para poner en práctica lo aprendido y para ir ajustando también. Quizás las estrategias que teníamos no funcionan tan bien, o quizás se pueden mejorar de alguna forma, entonces eso se va haciendo. Perfecto. Y también hay una última etapa que es como la finalización, no me acuerdo el nombre exacto, pero esa es la idea, pero también se dice que ya no existe esa etapa, porque al final uno siempre tiene que estar en mantención. Porque si es un tema que uno trae hace tiempo, por algo es también, entonces hay que estar preocupándose de estar ahí como atentos a que no se repitan, o a saber levantarse cuando se repite. Súper. Buenísimo. El otro día me acuerdo, uno de mis grandes desafíos es el autocuidado. Soy súper, trabajólica, apasionada por mi trabajo y todas esas cosas que nos pasan a las psicólogas muchas veces. Y estaba en una conversa con una amiga que también es psicóloga y coach, y yo pensaba que yo estaba en preparación para la acción, y me di cuenta que en realidad estaba en recaída, y fue súper remoralizante para mí darme cuenta. Y dije, y eso fue súper interesante de verlo, porque creo que salió desde una entrevista de los recursos, como cuándo sí has podido. Entonces también me parece
interesante a través de las preguntas poder ir viendo cómo es que uno va a posicionar al consultante en cierto lugar. Entonces, ¿qué tipo de preguntas, por ejemplo, podrían servirle a la psicóloga que nos están viendo? Como preguntas iniciales, para poder empezar a identificar etapas de cambio en ciertos clientes. Una primera pregunta es, ¿qué te trae para acá? Así de abierto, porque eso ya te va a decir, no, porque a mí, por ejemplo, te van a contestar si es que tiene algún problema, o quién tiene un problema, por ejemplo, no, es que estoy preocupada por mi mamá que tiene tal, o sea, te va a hablar quién está problemado, cómo está problemado, desde cuándo, para qué, o sea, en el fondo, desde preguntas bien abiertas en el sentido de ver quién tiene el motor de cambio, el poder de cambio, las ganas, y eso a nosotros nos van a ir a como ir mostrando en qué, dónde se posiciona la persona. Según su discurso nos va a parecer a dónde está, porque si nos dice, no, mira, yo vengo aquí a conversar para ver cuál es tu opinión respecto a tal cosa, uno ya podría decirme, esto está como vitrineando, está viendo distintos terapeutas, o si dice, mira, tengo tal problema y yo necesito dejar de fumar porque tengo una guagua, y le hace, o sea, ahí tú te dices que es esa misma persona que tiene el poder y que tiene tal motivación. Entonces, una primera entrevista con preguntas de qué es el problema, cómo, para, desde, o sea, a quién, para quién, desde cuándo, nos puede armar como un mapa de dónde la persona se sitúa y posiciona frente a su inquietud. Y yo agregaría como escuchar las palabras que usa. Es distinto si alguien llega y te dice, no, lo que pasa es que estuve pensando que, al que te dice, he hecho todo esto, ya te está hablando de alguien que o lo está pensando, o está haciendo, o, ¿te fijáis? No sé, a mí me encanta el tema del lenguaje, entonces me fijo mucho como en esas, que son claves verbales que uno no se da ni cuenta, uno habla nomás. Claro. Pero sí poder escuchar esas palabras, si van a la acción, si van al pensamiento, o si van a, es que el otro día sentí que, o cada vez que pienso en esto me duele la guata, y como ir como viendo por dónde se está moviendo también. Perfecto. Bueno, lo que dice la Anto yo creo que es fundamental en nuestro quehacer clínico. Nosotros tenemos que hacernos expertas en lenguaje y en en la manera en que la persona se comunica. Y efectivamente, si ya he hecho todo esto, habla de que una persona que ha estado intentando cosas. O sea, es bien importante eso. O si, claro, o es una persona de acción, o que quizás llevo pensando los últimos 5 años respecto a esto. O sea, eso te habla de una persona que es muy del pensar, del fantasear, que no es una persona que se va a la acción. O sea, el lenguaje, y esa es lo que nos da esa hora de sesión, es rica en eso, y desde ahí nosotros podemos sacar mucho. Buenísimo. Oigan, Y hablar poco, muchas preguntas, pero hablar poco y harta pregunta. Oye, Anita y Anto, y otra cosa que también pasa, y es una preocupación que ya pasa también a nivel como de lo económico, de muchas psicólogas, sobre todo en tiempos de crisis, donde la terapia es algo que la gente pospone, o porque no es una necesidad, un servicio básico, ¿no? Es Sí. cuando empiezan a dejar de ir, ¿ya? ¿Cómo esta perspectiva de lo que nos están hablando, de las etapas de cambio y de cómo acoplarnos al otro, ¿cómo lo ven? Si, por ejemplo, si a usted les llega un supervisado que les dice, oye, ibas súper bien, está en la 5ª sesión y de repente el día anterior me canceló, después llegó tarde, después me dijo que pucha que estaba complicado. ¿Qué consejo le daría? Entonces, yo creo que esto se junta mucho con lo que hablábamos al principio. De partida, como un primer paso, yo te diría, es mirar, yo como terapeuta, como coach, o como encargada de mi programa, no sé, cómo le estoy dando las tareas, cómo le estoy dando, no las instrucciones, pero cómo acordamos como el setting de esto. Por ejemplo, si la persona empieza a faltar mucho, nosotros habíamos acordado qué iba a pasar si la persona falta y no me cancela la sesión, sino que no llegó nomás, o esto nunca lo hablamos. Y si nunca lo hablamos, ¿lo quiero hablar? ¿Le quiero cobrar esa sesión o no? O que da lo mismo de nuevo, no es que haya que hacer una u otra cosa, pero sí hay que tenerlo claro, ¿ya?
¿Y por qué? Porque esto es como el rayado de cancha en el fondo. Entonces es mucho más fácil, por ejemplo, si mi paciente va a faltar, saber a qué se atiene si falta. ¿Ya? A que después yo no puedo llegar y decirle esa sesión te la cobro si faltaste, si eso nunca se lo dije antes. Claro. ¿Ya? Yo creo, y en una segunda instancia también mirar un poco lo que dices tú. Claro, hay un tema de incertidumbre económica y todo, y quizá este tema poder abrirlo con la persona, y decirle, está pasando algo, si es un tema económico, por ejemplo, conversémoslo, porque, de nuevo, depende del estilo de cada una, pero podemos verlo, o sea, quizá en algún minuto que te puedo hacer, o sea, te puedo cobrar menos, o podemos ver una forma de pago que sea distinta, pero es importante que si la persona va a venir, que se comprometa con el proceso y con lo que estamos haciendo. Porque si no al final termina siendo fome para uno y para el otro también, o sea, porque el paciente también queda con esta sensación de que no estoy cumpliendo, uno queda a plantar la consulta, perdiendo horas, inevitablemente uno también se empieza a enrabiar con el otro, entonces para evitar todo eso, lo importante, diría yo, es como dejar las reglas claras desde un principio, y si a pesar de eso siguen pasando estas cosas, abrirlo, nunca hacerse la loca con esto. Sino que abrirlo, conversarlo, buscar soluciones y ver qué alternativas hay, ver qué se puede hacer, ver qué le está pasando al otro también, porque claro, está el tema económico, pero también puede ser que el otro diga, no, que sé que siento que no me está sirviendo. Ok, entonces hablemos, ¿qué estáis necesitando? Démosle un giro a esto, veamos de qué otra forma hacerlo. Sí. Pero siempre abrirlo, yo creo. Perfecto. Sí, como dice la Anto, que es fundamental el encuadrar, como decimos nosotros en el fondo, que son las reglas del juego, y que eso le da tranquilidad a todos, sobre todo a las personas que somos más ansiosas, que nos digan cómo se juega aquí, cómo trabajo yo, también le da tranquilidad al otro saber eso, ya como atenerse a las reglas, cómo va a ser el proceso, y tal como dice la Anto, en el fondo, si eso igual sucede, y que a todas las clínicas nos sucede, de que la persona nos deja plantada, o que avisa 5 minutos antes, aunque uno haya encuadrado de manera súper clarita y concreta, a todas nos pasa, y uno se frustra por eso. Es súper importante abrirlo siendo súper honesta, diciendo veo que estás teniendo dificultades para poder llegar a sesión, así de concreta, y poder abrirlo. Y ahí también es cuando nosotras como terapeuta tenemos que prender la ampolleta y decir, uy, quizás es momento de hacer evaluación de proceso, quizás eso para otro momento podemos hacer quizás una conversa de lo que son la evaluación de proceso, pero ahí de nuevo algo está pasando que siempre el cómo tiene que ver con responsabilidad de los terapeutas, que no estamos haciendo y que tenemos que hacernos cargo, porque si no está llegando, pueden estar sucediendo muchas cosas que nosotros tenemos que averiguar, por eso abrirlo y hacernos cargo, porque si no llegas, porque seguramente no está encontrando lo que necesita encontrar en este espacio. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer una evaluación de proceso para poder entregarle lo que él sí o que ella sí necesita. O poder darnos cuenta que quizás yo no soy la terapeuta para este proceso. Exacto, y derivar entonces. Pero no hacernos las locas, ese es el punto. Exacto. Perfecto. O no decir, pucha, este paciente no tiene motivación, o como ponerlo en el otro. Es mucho mejor ponerlo en uno, abrirlo, y por último, si uno no está pudiendo, supervisar o derivar. Ok, perfecto. Bueno, les voy a cobrar la palabra con lo de evaluación de proceso, porque es una... y Encantadas. Me encantaría que pudiéramos conversar más acerca de eso. ¿Algún último mensaje respecto de eficacia o ajustar la propia práctica hacia la motivación del otro? Yo vi por ahí que había como una pregunta que como que me gustaría tomarla. Muchas gracias, Anto, te pasaste. Sí, o sea, si quieres leerla para que quede textual y no solo mi recuerdo. Acá la tengo. Ana Cristina pregunta, ¿cómo podemos intervenir efectivamente desde un modelo estratégico y o de coaching, por ejemplo, trabajando con lo que la persona trae a sesión? Quiere mejorar, tratar, sin perder de vista el objetivo de cada uno de los pasos de nuestro programa. Y aquí yo voy a dar un contexto, ¿me están escuchando? Y es que yo
me dedico a ayudar a psicólogas a posicionarse como expertas en un área específica. Y para poder hacer eso, cada psicóloga lo que hace es desarrollar su propio sistema o método, ¿ya? Después pueden dictar charlas, escribir libros, pero eso también marca la pauta de cuáles son los pasos que tú vas a ir llevando al consultante desde que llega, por ejemplo, recién divorciada o con un problema de autoestima importante respecto del trabajo, etcétera, dependiendo de cuál sea tu nicho, y lo vas pasando por distintas etapas, ¿ya? Eso como para dar el contexto. Entonces, Anto, ¿qué respondí? Yo creo, leyendo la pregunta de ella, eso pasa, y nos pasa a todas, y pasa siempre en el fondo, ¿ya? Porque la gente es la vida y a uno le pasan cosas y la gente llega contándote cosas distintas. Entonces lo importante acá es un poco lo que hablábamos recién. En como reglas del juego del principio, también es importante desde un principio tener claro cuál es el foco o qué es lo que vamos a trabajar. O en el caso de un programa, tener claro a qué apunta este programa, ¿ya? Entonces, cuando la persona tiene eso claro desde el principio, aunque llegue a las sesiones o a las reuniones con otros temas, obviamente es importante escucharlo y no cortarle de una eso. Sin embargo, tú lo puedes escuchar y de a poco preguntarle también como, ok, ¿y todo esto que me estás contando, cómo se relaciona con nuestro foco de trabajo? Ahí llena con las palabras que sean, digamos. Pero todo esto que me contaste, ¿cómo se relaciona con X? Con dejar de tomar café, ponte tú, que es lo que estábamos hablando. Sí. Entonces, claro, tú me llegas contando que te peleaste con, no sé, con la jefa y que no sé qué pasó, ¿verdad? Ok, ¿y cómo se relaciona esto con dejar de tomar café? Y aunque no lo creas, empiezan a salir cosas que sí están relacionadas con eso. Y ahí tú vuelves a retomar este foco sin dejar de darle importancia a lo que la persona te contó. Porque también es algo que a la persona le importa, si no, no te lo estaría contando. Si no, no llegaría a ocupar su espacio en algo que no le importa. Perfecto. Y si no le importa, más aún, pues, ¿cómo se relaciona esto con esto otro? No, no tiene nada que ver. Ah, perfecto, entonces retomemos, digamos. ¿Ya? O le puedes preguntar también, entonces cuéntame, ¿y qué quieres que hagamos con esta información? Pero yo te diría que la pregunta ahí siempre es cómo se relaciona con nuestro foco. Y ahí seguir por el causal que digamos. Genial, buenísimo. Anita, ¿tú quieres complementar? Creo que además de eso, que a veces también puedes decirle, ¿y cómo esto quizás nos está ayudando en este proceso o sientes que te está perjudicando? Porque realmente lo traen, ahí tú le vas dando opciones, pero es exactamente en la misma línea de lo que dice la Anto, que en el fondo tomar la información y decirle cómo esto te perjudica en lo que quieres lograr hoy o en lo que estamos logrando aquí, tomar su información y llevarla al hoy, ahora y aquí, y si se puede como reformular hacia recursos, mejor aún, cómo esto nos podría ayudar entonces a lo que estamos haciendo hoy para lograr nuestro programa o lo que sea. Genial. Algo que yo también hacía, porque yo antes me dedicaba a trabajar en temas laborales, ¿ya? O de personas gestantes, y muchas veces, sobre todo a las mujeres, les pasaba que llegaban contándome que estaban con problemas de pareja, ¿ya? Era una cosa era increíble, estaba súper relacionado el tema. Entonces, a veces llegaban, bueno, obviamente yo acogía y las escuchaba, y después de un rato les decía, veo que esto es importante para ti, como tú sabes, tenemos un número limitado de sesiones, si tú quieres darle toda la hora a la sesión, a esto que te está pasando con tu pareja, ni un problema, pero también podemos, si quieres, decidir, yo te puedo recomendar a alguien especialista en este tema, y muchas veces me decían, no, está bien, ya lo dije, ya como que querían así como cuando uno está como atorado con algo, y decían como, claro, mejor me centro en lo que estábamos hablando, lo dije, ya lo dije. Y otra cosa que también hacía, que era bien útil, era que les pedía siempre que antes de la sesión o entre sesiones, si había un tema importante que estaba sucediendo como extra el foco, que me escribieran, y me escribían un mail. Entonces me mandaban y me contaban que habían tenido problemas con la pareja, o que habían peleado con la mamá, o que los hijos no sé cuánto, no sé qué. Entonces, ya llegaba a la sesión, como habiendo leído eso, un mail largo no te va a tomar más de 5 minutos, ¿ya? Sí. Pero en el fondo, y ahí les daba una devolución, y el hecho de que ellas supieran de que yo sabía esa información, ya les bajaba la ansiedad. Porque a veces lo que tú quieres es como que el otro que sepa por lo menos. Al día, claro. Exacto, para no ser tan focalizado, porque obviamente sabemos que somos un todo sistémico. Sí. Sí.
Y eso ayudaba harto, como el que tuviera la posibilidad de escribir entre sesiones lo que les estaba pasando, y yo les mandaba de repente, por ejemplo, temas de pareja, por ejemplo, una charla TED específica del tema, o les hacía algunas preguntas poderosas que puedan ayudarla, y ayudaba harto a descomprimir también cuando uno tiene un número de sesiones limitado en los programas. De todas maneras, la semana pasada, de hecho, yo hablaba con una terapeuta que me contaba que hacía harto eso, como atender cada 15 días y entre medio harto como, no sé si harto, pero tareas por mail. Sí. O sea, ya más allá de esto, como, ok, un mail entre medio con algo a hacer, y que se lo pudieran responder antes de la sesión, entonces ella ya también traía esa información a sesión y me pareció súper útil. Sí, súper bueno. Hace mucho tiempo, pero fue un refresh bien útil. Sí, sirve muchísimo, la gente trabaja mucho más, los efectos son mucho mejores. Sí. Sí, Sí. está muy bueno. Obviamente hay temáticas y modelos también desde psicología, desde los que es difícil imaginarse haciendo esto, ¿no? Así que bueno, creo que está bueno ir probando también, así siempre me acuerdo de la desensibilización sistemática, como probar, si tienes algún paciente o consultante que sea bien orientado a la acción y no eres tú de mandar tarea, ¿qué haría yo? Como elegir algunas preguntas, mandarle un mail con un videito, con algo, como empezar a probar de a poco, esa posibilidad de ir viendo también cómo tú te sientes. Y bueno, ahí está la Anita y la Anto, y les voy a aprovechar de hacer propaganda, ya, que obviamente, la Anita y la Anto, bueno, además yo las conozco mucho a ustedes porque nos formamos juntas en el MIP, Sí. y eran sequísimas, brillantes. Les agradezco demasiado el espacio de formación que nos están regalando hoy día, y también aprovecho de contarle a las que nos están viendo que, bueno, ustedes se dedican a hacer supervisión, ¿ya? Y uno como psicóloga, esto de ser psicóloga es muy solitario, ¿ya? Y a veces sentimos que nos ahogamos en un vaso de agua, o que lo estamos haciendo mal y nos baja la inseguridad y no sabemos bien cómo poner límite, o la persona no está desmotivada, etcétera. Bueno, en todos esos casos, tener una supervisora es una súper buena manera de poder cuidarte y hacer mucho mejor tu trabajo. Así que bueno, ustedes trabajan también online, así que si hay gente de otras partes que no sea Santiago de Chile escuchando, están súper invitadas a que las contacten. Van a quedar igual los mails de ustedes ahí, pero igual, ¿sabes qué? Igual lo voy a compartir acá en la pantalla, porque esto igual, si es que quiero, por ejemplo, entonces, por ejemplo, tu mail, Anita, ¿sería? Contacto ¿Ya? @ anitaovalle.cl. anitaovalle.cl, excelente. ¿Y el tuyo, Anto? El mío es Anto ¿Anto? Longo ¿Anto Longo? ¿Ya? M. ¿Cómo? M. Perfecto. Sí, @gmail.com. Perfecto. Bueno, ahí están los mails de ustedes. Cualquier cosa, si este video no está puesto en el artículo donde van a estar sus mails igual, les agradezco demasiado, lo pasé demasiado bien recordando estos temas que me encantan, y desde ya vamos a agendar para que hagamos ese video de evaluación de proceso, y a todas las psicólogas que se sientan que están inseguras, que quieren tener un apoyo, que quieren mejorar su práctica, no es necesario que sean psicólogas ni sistémicas ni estratégicas, ¿ya? Porque la Anita y la Anto se dedican a todo tipo de orientaciones, así que muchísimas gracias, Anita y Anto. Gracias a ti, Gracias. Pame, Sí. por este Gracias por la espacio y poder invitación. compartir, porque la verdad que es un gusto y un honor poder compartir un espacio así de formación y ojalá poder ayudar a alguna psicóloga que le pase las mismas cosas que nos pasan a todas. De todas maneras, poder normalizar todos estos temas que al final todas nos sentimos así, más de una vez, y poder conversarlo es tan útil, ¿ya? Y si nosotros podemos entregar algo que quizás a otro les sirva, que quizás no sepa, qué mejor. Así que felices de que nos haya invitado, Pame, y felices de venir de nuevo. Buenísimo. Muchas gracias, entonces. Les mando un abrazo gigante, y a ti, psicóloga que nos escuchas, gracias por quedarte hasta el final, y bueno, nos vemos en una próxima entrevista con la Anita y la Anto.